Muy buenos días. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes a través de esta plataforma. Me contenta que hayan podido reunirse hoy en casas, en grupos pequeños y podamos compartir, hayamos podido disfrutar de nuestro coffee bar, hayamos podido también disfrutar de nuestra alabanza creativa y hayamos podido agradecer a Dios por lo bueno que Él ha sido en este tiempo. Que a pesar de las dificultades y de todas las incertidumbres que vivimos, hemos visto su mano sobre nosotros. No todas las semanas son así, pero particularmente en estas últimas semanas estuve sintiendo o estuve enfrentando una cierta sensación de miedo y temor, algo tipo frustración, con la idea que anunciamos o con la información que dimos hace semanas atrás acerca del lanzamiento de Mosaico como una iglesia abierta a la ciudad. Si te estás preguntando acerca de cómo es esto de abrir la iglesia, o es que acaso no estamos abiertos o no estamos desarrollándonos como iglesia, pues eso fue una noche que hicimos, se llama Hola Futuro. Quiero que estés pendiente entonces de la próxima fecha que va a ser anunciada en las próximas semanas del mes de septiembre, donde tendrá también mayor información sobre esto. Volviendo a lo mío y a mi situación, los miedos que enfrenté tuvieron que ver con el hecho de sentirme poco, de sentir que somos pocos, tanto sentirme poco yo como sentir que somos los pocos comprometidos en la función de padres espirituales para lo que significa abrir la iglesia al mundo, es decir, en nuestro contexto, a Carigua, Aragua. Hemos pensado que quizás nosotros no somos lo suficientemente buenos como para levantar un equipo competente, como para levantar un equipo completo para las áreas en las que debemos avanzar y cubrir en cuanto a la expresión de iglesia que estamos construyendo. Preguntas como: ¿será que nos equivocamos? ¿Qué no estamos viendo que deberíamos estar viendo? ¿Será que no somos suficientes para esto? Son preguntas que estuvieron en mi cabeza. Como estoy hablándole a la familia iglesia, yo sé que ustedes no se sienten extrañados que nosotros como pastores nos sintamos y nos hagamos este tipo de preguntas. Pero sé también que hay recién algunos conectados con nosotros, pues, primera vez que nos ves a través de esta plataforma, y pudieras estar preguntándote cómo es que unos pastores tienen miedo. Pues sí, y en otras palabras, lo que quiero decirte es que no estás solo en estos sentimientos. Todos estamos viviendo temporadas donde sentimos miedo, todos estamos haciéndonos preguntas acerca de cómo enfrentar algunas cosas o estamos enfrentando temores. Y la verdad es que en este tiempo nuestra fe está siendo probada. No solo nuestra fe, sino también la credibilidad, lo que creemos de nosotros mismos y obviamente nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Así que te conté mis miedos, te hablé de los miedos que tengo. Y me gustaría que pudieran tomarse unos minutos ustedes allí en los grupos pequeños, allí tú en tu casa con tu familia, y puedan conversar acerca de qué miedos estás o qué te está trayendo miedo, qué te está dando temor en este tiempo, y trata de identificar por qué. Pregúntate, ¿en dónde tengo puesta mi fe? ¿En mí mismo o plenamente en Dios? Y te quiero pedir, por favor, trata de ser lo más humano y honesto posible. Y suelta un poco esa fe idealista que simplemente repite frases sin convicción, tratando de minimizar lo que verdaderamente hay en tu corazón. Reconocer que tenemos miedo, que le tememos a algo, no nos hace personas de poca fe. Sencillamente esto nos recuerda que somos humanos y necesitamos de Dios. Vayan a sus grupos y compartan.
quiero que recordemos una historia que muchos hemos oído de ella, algunos la hemos estudiado, y ha sido la historia que Dios está usando estos días para hablar a mi corazón con respecto a mis sentimientos de miedo y frustración que he tenido, como te contaba al principio. La historia está en el libro de Jueces, específicamente capítulos 6 y 7. Y te voy a dar un resumen para enfocarme en lo que creo Dios quiere hablar a nuestros corazones, de manera individual, pero también de manera colectiva como comunidad, como la iglesia que está asumiendo el desafío de lanzarse al mundo, de mostrar el amor de Jesús, de ir y predicar el mensaje de salvación, siendo y haciendo discípulos. Debido a que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, Él permitió a los madianitas aterrorizar a Israel por 7 años y destruir los frutos de su tierra y ganado. En Jueces 7:12 vas a encontrar, y está escrito, que los madianitas estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Imagínate la cantidad de personas que eran, por como lo relaciona el escritor. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Israel clamó a Dios y en su necesidad Dios intervino por su gracia y decidió que Gedeón llevaría a los pobres, oprimidos y temerosos israelitas a la victoria. Cuando escuchó esto, Gedeón tuvo que haber pensado: ¿no sabes lo débil y temeroso que soy? Por supuesto que Dios lo sabía, pero de todos modos Él había escogido a Gedeón. Gedeón era el más débil, el más pequeño y el grupo más pequeño que había en el pueblo de Israel. Después de varias cosas que más adelante lo vamos a ver, Gedeón toma el rol contra su voluntad. Le pidió repetidas señales a Dios. Lo primero, el ángel consumió, cuando el ángel de Jehová se le presenta, el ángel consumió en fuego la comida que Gedeón había traído de ofrenda. Después, Gedeón dejó un vellón de lana en la era 2 noches seguidas. En la primera noche pidió que la lana estuviera húmeda, quedando toda la tierra seca. En la segunda noche, que el vellón quedara seco y el rocío sobre la tierra. Y todo aconteció tal cual Dios le mostró las señales que él estaba pidiendo para verificar y para constatar que verdaderamente era Dios. Luego de varias cosas que suceden en ese proceso, Gedeón se ha armado recién con el Espíritu del Señor y está a la cabeza de un ejército israelita de 32,000 guerreros. Es realmente un ejército poderoso. Entonces vino un nuevo mandamiento de Dios. Y escucha este mandamiento: todo el que tema, vuélvase a su casa. Dios sabía que Israel se atribuiría el mérito de la victoria y celebraría su propia fuerza en lugar de darle la gloria que le correspondía a Dios como jefe del ejército. ¿Tú crees que Gedeón no le hubiera encantado escapar en ese momento? Recuerda, el más débil, el que se está preguntando, pero ¿cómo es que voy a hacer yo si yo no tengo fuerza, si yo soy débil? ¿Crees tú que Gedeón hubiese querido ser uno de esos de los que teme y no tener que ir a la guerra y arriesgarse a morir? Tú te puedes imaginar, Gedeón, ¿qué pudo haber sentido cuando transmitió este nuevo mandamiento a sus 32,000 soldados? Imagínate que tú eres Gedeón y vas a la guerra, pero Dios te dice que de la cantidad de guerreros que tienes, que son 32, tienes que decirle y anunciarles que aquellos que tengan temor, que aquellos que teman, entonces se vuelvan a su casa. Probablemente, como te estoy diciendo,
tú y yo a lo mejor hubiésemos sido uno de los diciendo eso, detrás de eso yéndonos nosotros también. Esa noche, los que conocen la historia ya saben lo que sucede, pero déjenme tener un poco de suspenso. Esa noche se fueron 22,000 soldados. Gedeón quedó solamente con 10,000 soldados. Si ya para Gedeón era imposible ganar esta guerra contra los madianitas, pensando en 32,000 guerreros, ¿qué quedará de solo 10,000 guerreros? Mucho más imposible sería. Entonces Dios habló nuevamente. Vuelvo y repito, yo sé que muchos se saben la historia y saben qué más va a suceder, pero permítanme seguir teniendo suspenso en esta historia. Dios vuelve a hablarle a Gedeón y le dice: aún es mucho. Aún es mucho. Este nuevo mandamiento iba en contra de todo razonamiento humano. Y es exactamente como Dios lo quería. En obediencia a la guía de Dios, Gedeón llevó al ejército al río a beber. Solo los que lamieron el agua con sus lenguas, como lame el perro, se les permitió quedarse, mientras los demás fueron enviados a su lugar. Cuando el polvo se asentó después que todos los demás se fueron, que todos los que fueron enviados a su lugar se fueron, quedaron única y solamente, escucha este número, quedaron única y solamente 300 soldados, 300 guerreros. Por favor, imagínate esto, 300 soldados. Ellos estaban en una cima donde podían ver a la multitud de su enemigo, que representaba el ejército enemigo, ese ejército que los tenía allí aterrorizados, y solamente quedaban 300 soldados. Imagínate el temor de Gedeón cuando Dios le dice entonces: levántate y desciende al campamento de los madianitas, porque yo lo he entregado en tus manos. Una cosa es escuchar lo que Dios quiere que hagamos, pero otra realmente es hacerlo. Muchos escuchamos, pero pocos obedecemos. Nuevamente Dios alienta a Gedeón a seguir, y mira de la manera que lo hace. Él le dio instrucciones de espiar al campamento madianita. Y aquí Gedeón escuchó que los soldados madianitas también tenían miedo. Uno hablaba de un sueño donde veía que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y la golpeaba y las tiendas caían. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, exclamó el soldado madianita. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Después de escuchar esto, la fe de Gedeón se renovó y cobró fuerzas. Con sus 300 hombres armados, nada más que con trompetas y antorchas ardiendo dentro de cántaros, los israelitas se arrastraron hasta el extremo del campamento madianita. Cuando dio la señal, los israelitas rompieron los cántaros, revelando las antorchas y soplando sus trompetas, gritando: por la espada de Jehová y Gedeón. Los madianitas fueron sorprendidos y pensaron que habían sido emboscados por un ejército muy grande. Entraron en pánico, poniendo la espada de cada uno contra su compañero hasta el final huir en la noche. Su gran poder había sido vencido por solo 300 hombres, liderados por Gedeón, un hombre de Dios. Quiero entregarte 3 cosas que creo que aprendo de Gedeón y del corazón de Dios para Gedeón en esta situación, y creo que nos ayudarán a afrontar el presente y el futuro con la actitud correcta y la confianza puesta en quien debemos estar confiados. Y entonces con seguridad decir: vamos que vamos.
Y así he titulado este mensaje de hoy. Vamos que vamos. Lo primero que veo y que aprendo acerca de Gedeón y de lo que Dios espera es que escuchemos su voz. Escucha la voz de Dios. Gedeón, al escuchar las palabras de Jehová, las palabras de Dios diciéndole: yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Con estas palabras pudieron haber bastado para que Gedeón pudiera ser alentado. Pero realmente el pensamiento que viene a Gedeón fue: porque yo, ¿no hay otro más fuerte o más valiente que pueda hacerlo? Dios nos va a hablar y Dios nos habla de la forma en que Él nos ve, no en la forma en la que nos vemos nosotros. Muchas veces Dios va a hablarte, Dios va a hablar al valiente que Él ve en ti, aunque tú y yo estemos sumergidos en la frustración. Gedeón estaba frustrado, Gedeón estaba hasta molesto, porque ¿cómo era posible que ellos no estaban viendo las maravillas de sus antepasados? ¿Por qué era que a él, a su generación, les estaba tocando vivir este terror de los madianitas? La verdad es que cuando lo vemos en la historia, era consecuencia de la desobediencia y del pecado del pueblo de Israel. Pero Gedeón era un hombre que en su debilidad era fuerte, porque él sabía que de alguna manera necesitaban el obrar de Dios, escuchar la voz de Dios. Dios conoce nuestra personalidad y nuestras debilidades, nuestra tendencia al pecado, pero no nos ha elegido por error. Quizás has escuchado la voz de Dios llamándote, pero te sientes mal, te sientes que no puedes, te sientes que no eres el correcto para hacer tal o cual tarea. Y Dios, cuando Dios trabaja mucho más fácil con quienes tienen un espíritu humilde, a los que se ven a sí mismos como el más grande, como el más fuerte, el más sabio, difícilmente escucharán la voz de Dios por encima de sus pensamientos altos y opiniones propias. A diferencia de cuando somos humildes, con un corazón abierto y receptivo, podremos entonces tener la capacidad para convertirnos en hombres y mujeres de Dios que escuchan su voz, listos para hacer su voluntad. Dios está hablando a nuestras vidas y necesitamos sensibilizar nuestros oídos y corazones para escuchar. Lo segundo que veo en Gedeón es obediencia. Obedece la voz de Dios. En este punto vemos, en este relato, vemos un Gedeón un tanto terco o incrédulo. Más que terco, yo creo que incrédulo. Y en su incredulidad e inseguridad lo llevó a poner al mismo Dios a prueba, en vez de obedecer y creer en lo que Dios le estaba diciendo. No estaba mal de parte de Gedeón pedir una señal de confirmación. Tenía sentido el pedir a Dios que confirmara algún área de dirección que no estaba específicamente detallada en su palabra, y en algo tan importante de vida y muerte como el dirigir a Israel hacia la batalla contra el enemigo. Dios escucha, y Dios está a Gedeón pidiéndole algunas señales. Sin embargo, nos preguntamos, ¿Dios se desanimó con todas estas peticiones constantes de Gedeón? ¿Comenzó a reconsiderar su elección? Dijo Dios: este hombre pregunta mucho, mejor escojo a otro. La verdad es que no fue así. Todas las señales y milagros sucedieron y le dieron a Gedeón la fuerza y la fe que necesitaba para obedecer. Dios mismo se negó a dejar de creer en Gedeón, incluso cuando el mismo Gedeón había dejado de creer en sí mismo. Algo importante que sucede en ese encuentro de Dios con
Gedeón es que Gedeón obedece a Dios poniendo orden. En la comunidad de Gedeón, Baal era adorado junto con Jehová. Dios llamó a Gedeón a que primero pusiera orden en su casa y él obedeció. Esto sucedió inmediatamente cuando Gedeón se hizo a sí mismo sensible a Dios. Cuando Dios, recuerdas, el ángel quemó la comida que él le presentó como una ofrenda, eso empezó a sensibilizar el corazón de Gedeón y empezó a obedecer. En Jueces capítulo 6, verso 25, aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro de rebaño de tu padre, el segundo, y el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste de la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera y que cortaste y ofrece el segundo toro como holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Eso es obediencia. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Necesitamos obedecer a Dios inicialmente trayendo orden a nuestras vidas. Esto implica en algunas ocasiones aún ir en contra de tradiciones, rituales o pensamientos de nuestras familias, de nuestros amigos y de lo que dicta la sociedad de cómo nos comportamos o vivimos. En otras palabras, renunciemos al pecado, tengamos una actitud de arrepentimiento y obedezcamos a Dios, y Él promete estar con nosotros. Cuando nos sensibilizamos a la voz de Dios y le escuchamos atentamente, de manera natural podemos obedecerle con mayor plenitud. Obedecer a Dios nos lleva a desarrollar confianza en Él. Cuando vemos que Él cumple, que Él está con nosotros, nuestra confianza aumenta y más obediente somos. Lo tercero que veo en esta historia de Gedeón es: confía en la voz de Dios. Gedeón, al final de todo, él confió en la voz de Dios. Hubo varias señales, no con eso bastó Dios entonces para edificar la confianza en Dios, que era lo que Dios necesitaba. La seguridad de Dios hacia Gedeón no estaba edificada sobre la confianza propia de que él podía hacerlo como hombre, sino en la seguridad de que Dios mismo en realidad estaba con él. Gedeón no necesitaba más autoconfianza, él necesitaba más confianza en Dios. Sin embargo, Dios sigue mostrando a Gedeón y afirmándole a través de las mismas palabras de sus enemigos. Recuerda este sueño que tuvo este soldado del ejército madianita, que representaba lo que vendría siendo que Gedeón escuchó el futuro próximo de lo que sería la batalla con el ejército madianita. Dios cumple y Dios no es hombre para que mienta. Así que tú y yo necesitamos desarrollar la confianza en Dios. Y quiero decirte, en esta ocasión Dios tuvo un alto nivel de paciencia. Ya Dios le había dado 3 confirmaciones a Gedeón, y no bastándose con eso, le dio una 4ª a través de las palabras de sus enemigos. Pero sabes, a veces Dios muestra desagrado con tales peticiones. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 18, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pidió una señal de confirmación. El Señor le hizo mudo hasta que naciera su hijo. No voy a entrar en el contexto de Lucas y de la historia de Zacarías, pero yo quiero invitarte a que tú vayas a Lucas capítulo 1 y veas el contexto de las dudas que tenía Zacarías en cuanto a su hijo. Y por no creer,
Entonces, por no confiar en la palabra de Dios, entonces Dios lo puso mudo. Ojalá tú y yo no tengamos que quedar mudos para esperar ver lo que Dios ha prometido que Él va a hacer. Dios hará cosas a través de nosotros, humanamente débiles, para que sepamos que solo fue por Él que fue posible. A Gedeón le pudo haber bastado solamente la palabra de Dios. Sin embargo, Dios siguió mostrándole y afirmándole lo que Él quería hacer, afirmándole que Él iba a estar con esos pocos 300 hombres. Hay muchos de nosotros que ya sabemos lo que debemos hacer. Ya Dios habló, nos mostró y aún no nos hemos movido en obediencia. Muchos de nosotros hemos sido capacitados, entrenados y equipados para cumplir la misión y aún estamos paralizados. Quiero decirte algo, créeme, de algo estoy seguro. Si no nos movemos en obediencia y fe, Dios igual usará a unos pocos, a otros, aunque sean pocos, para cumplir su propósito, para esta tierra, para esta ciudad y para esta nación, para tu familia, aunque seas tú solo. Dios promete usarte. Dios dice que está contigo. Aunque seas tú el único en tu familia, tú lo que tienes que hacer es oír la voz de Dios, sensibilizarte a la voz de Dios, obedecer a Dios. Y esto implica renunciar al pecado. Y quiero hablarle aquí a quizás algunos de ustedes que están visitándonos, que están conectados con nosotros y tienen todavía algunas dudas de decidir seguir a Cristo. Hoy Dios te está hablando. Permite que tu oído esté sensible a su voz. Obedece a la voz de Dios. Renuncia al pecado. Renuncia a esa desordenada manera que tienes de vida. Y ten fe. Confía en Dios y obedece. Porque Él ha prometido estar contigo. Pero si tú, iglesia, y aquí voy con ustedes que son parte de nuestra iglesia, que han dicho estar comprometidos, aquellos que están en nuestro staff de voluntarios, de padres espirituales, ya has sido capacitado, ya has sido entrenado y quizás te estás distrayendo, te estás sumergiendo en la frustración del entorno en el que estamos. Estás distraído en la gasolina, estás distraído en el problema económico, estás distraído y paralizado con el COVID-19. Y Dios te está diciendo, haz esto, haz lo otro, que yo estoy contigo, y sencillamente te has quedado paralizado. Quiero decirte esta mañana, aunque sea con pocos, Mosaico se mostrará al mundo. Aunque sea con pocos, cumpliremos la misión que Dios nos ha entregado. Pero yo espero que tú seas de los 300. Yo deseo y espero que tú seas de los 300 que se levanta fuerte, aguerrido y valiente y pelea la batalla. Quiero dejarte con nuestro anfitrión en casa, o allí tú en casa con tu familia, si nos estás viendo desde YouTube. Ora al Señor. Ora, tengan un tiempo de oración. Y puedan compartir también qué Dios te ha dicho esta mañana. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo y en qué debes obedecer? Dios les bendiga y tengan una feliz tarde.